Llora. Detiene ella misma su llanto, apretando 2 dedos contra el puente de la nariz hasta que las lágrimas cesan. Está sentada en el borde de la bañera, a la que solo llega la luz del pasillo. No tiene motivos para llorar, simplemente llora. Solo quiere hacerlo, está triste, le da vergüenza, pero es así. A menudo se comenta que su rostro desciende hacia una profunda tristeza cada vez que hay una pausa en la conversación, cuando no es consciente de que la observan. No es que ella no sea a veces alegre también, tiene líneas de expresión por la risa, pero a menudo nota su risa como si viera a un animal que quería extinguido. Y su tristeza es la tristeza de un animal atrapado, al igual que su ira, su letargo, su odio. No hacia su carcelero, sino hacia sus compañeros de celda, aunque a veces le parece difícil distinguir la diferencia. La intimidad es solo una gomera que se prepara, una pistola cargada con el seguro quitado. Bien, comenzamos este nuevo temperamento, nuestro nuevo año 2026, en esta mitad de enero de este verano tórrido que nos toca, para tocar un tema sensible que consideramos que es importante hablar. Queríamos continuar con la cuestión de la salud mental que ya abordamos en un anterior programa, y acá vamos a hablar de algunas cuestiones más específicas, particularmente de la llamada autolesión, de los llamados comportamientos, entre comillas, antisociales, de la depresión. Todas cuestiones que son importantes darle voz y poder también debatirlas de forma compañera entre nosotros. Vamos a tocar diversos textos y bueno, es una alegría también nuevamente reencontrarnos con ustedes. El párrafo que escuchaban al principio pertenece al último libro de Lazo Ediciones, Más allá de amnistía, autolesión y revuelta, que salió en la primavera del 2025 y que también está incorporado en la última suscripción de nuestra Biblia. Y es un texto justamente que abarca el tema de las autolesiones, ¿no? Es un texto que tiene un perfil bien personal, está escrito por una chica joven, de manera anónima obviamente. Y bueno, tiene ese tinte bien en primera persona, digamos, de una persona sufriente y que realizó este texto a modo de reflexión acerca del propio maltrato hacia uno mismo, ¿no es cierto? Es un texto que circula y circuló bastante, digamos, en el ámbito anarquista y afines, por lo menos desde el año 2000. De hecho, si bien el texto no tiene una fecha, sí tiene una referencia particular histórica, que es la revuelta de los banlieues franceses, de los barrios de Francia, de los barrios de París, que se dio en el 2005, de las llamadas revueltas sin sentido, ¿no? Recordemos esa revuelta que se caracterizó por la quema de autos durante las noches de París, luego de que 2 chicos murieran electrocutados por huir de la policía. No es casual que nombre esto, ya que bueno, es importante lo de la cuestión de las llamadas así revueltas sin sentido, ¿no es cierto? Esto lo vamos a ir ahondando a lo largo del programa. Durante mucho tiempo el texto circuló con el nombre en inglés, Beyond Amnesty. Bueno, y la edición de Lazo lo tiene traducido al castellano, Más allá de amnistía. No de la amnistía, sino de amnistía en referencia justamente a Amnistía Internacional, que se la nombra un par de veces a lo largo del texto, que es un punto importante. ¿Por qué? Amnistía Internacional, recordemos la organización sobre derechos humanos que existe hoy en día, que es bastante conocida. Justamente plantea siempre una denuncia acerca de la tortura en diferentes países, sobre todo en países del tercer mundo, ¿no es cierto? Esto es importante ya que esta autora anónima plantea cierta similitud, digamos, entre la autolesión y la tortura, ¿no? A lo largo del texto se plantean ciertas analogías entre la tortura y la autolesión, y plantea una cosa interesante, es decir, ¿por qué siempre se vive denunciando lo que sucede en países del tercer mundo? De hecho, el libro nombra a América Latina, por ejemplo. Y no se habla del padecimiento que se vive en democracias liberales, donde supuestamente todo funcionaría de manera perfecta, digamos, donde supuestamente el capitalismo sí funcionaría. Esto la autora a su vez lo extiende hacia, digamos, el ámbito, podemos decir, de la militancia de Inglaterra o de Europa en general, donde se suele hacer siempre todo tipo de campañas en beneficio de algunos puntos lejanos del planeta, pero se suele pasar por alto el propio padecimiento que hay en estas sociedades llamadas, como se decía antes, ¿no?, del primer mundo, sociedades desarrolladas, bueno, donde todo parecería que funciona y en realidad esconde
un gran padecimiento social en estos episodios de autolesión permanente del que vive sobre todo la juventud. Lo que plantea el texto Más allá de la amnistía es justamente cómo estos comportamientos que se pueden llamar antisociales o ilógicos, desde una mirada más llana, en profundidad responden a una cuestión más importante y podemos decir que son expresiones lógicas dentro de la sociedad de la que vivimos. Es importante decir que, como está mencionado en la oveja negra titulada No es depresión, es capitalismo, y como comentamos en el episodio anterior de Temperamento, que los denominados problemas de salud mental no son problemas individuales o no son simplemente problemas individuales. Por eso nosotros encontramos afinidad con la autora cuando dice: intentarán persuadirnos de que los problemas residen en nosotros, como individuos, como organismos que funcionan mal e inadaptados. Estaría de acuerdo con ello en la medida en que las condiciones de nuestra existencia cotidiana tienen un efecto enormemente perjudicial sobre nuestra salud física y mental. La mala alimentación, los entornos estresantes, las relaciones inestables, la contaminación, la agresividad generalizada, la soledad, el trabajo y las secuelas tecnológicas dificultan extraordinariamente, a mi juicio, nuestra capacidad para crear y mantener una buena salud, un buen cerebro, unas buenas relaciones sociales y un buen estado de ánimo. En este sentido también nos gustó mucho un extracto del texto de Mark Fisher, La privatización del estrés, que, fijándose un poco más en el mundo de las relaciones laborales, dice algo así. No es sorprendente que sientan ansiedad, depresión o falta de esperanza quienes viven en estas condiciones, con horas de trabajo y términos de pago que pueden variar de modo infinito, en condiciones de empleo terriblemente tenues. Sin embargo, puede llamar la atención a primera vista que se logre persuadir a tantos trabajadores de que acepten este deterioro en las condiciones de trabajo como naturales, entre comillas, y que se ponga el foco en su interioridad, ya sean las características de su química cerebral o en la de su historia personal, para encontrar las fuentes del estrés que puedan sentir. Es interesante remarcar que este libro lleva como subtítulo Autolesión y revuelta. Y nosotros queríamos mencionar que como autolesión, además de lo que la autora llama autolesión deliberada, incluye también otros comportamientos de riesgo socialmente más aceptables y extendidos, como el abuso de alcohol, el tabaquismo, los trastornos alimentarios, las relaciones sexuales sin protección, que en el libro dice que también se describen como autolesiones, aunque no se incluyen como tales en las estadísticas. Es importante decir esto porque hay muchas conductas autolesivas que si uno simplemente está hablando o analizando la palabra autolesión, tal vez no estarían tenidas en cuenta, pero que nosotros las estamos incluyendo en este análisis que estamos haciendo. Bien, otro de los textos que tomamos para tirar algunas pistas o para introducir el tema de lo que estamos hablando aquí en este programa es un texto que nos gustó mucho del grupo italiano N+1 que se llama justamente Una vida sin sentido. Ellos también abarcan una serie de cuestiones acerca de los llamados comportamientos antisociales, lo expanden, digamos, dan algunos ejemplos, como la violencia entre grupos de chicos, la violencia intrafamiliar, funerales masivos de algún tipo de estrella de la política, los suicidios en masa, o los suicidios, digamos, que se contagian, y por ejemplo también el juliganismo, ¿no? De acá los conocemos como el fenómeno de los barra bravas, de la violencia en el fútbol. Ellos toman estos ejemplos y lo van desgranando en un texto que es un texto largo, que tiene una visión, un texto complejo, a diferencia de Más allá de amnistía, con un análisis materialista acerca de las cuestiones de salud mental. Es interesante de este texto que justamente hace un análisis materialista, parte de Marx, habla de que la separación del individuo de la especie mediante la alienación del producto de su trabajo,
que solo termina sirviendo para valorizar el capital. Y, por ejemplo, que el ser humano, como nosotros lo mencionamos en algunos de los capítulos anteriores, como mero apéndice de la máquina, o algunas otras cuestiones un poco más modernas, como la hipertecnologización que lleva a que haya cada vez menos trabajo para menos personas y por lo tanto cada vez más población superflua, es la que termina dando como resultado en este mundo del capitalismo moderno, pero también hablan de sociedades de clase más antiguas y hablan del capitalismo desde sus inicios, una vida que ellos llaman una vida sin sentido. Y que esa vida sin sentido es la que posteriormente lleva a estas conductas, algunas socialmente más aceptables, porque también hablan de la creación de comunidades, por ejemplo, para compartir viviendas, y otras más de grupos que la misma sociedad margina o separa, como personas con denominados problemas de salud mental, suicidas, homicidas o hooligans. Y por eso también es un texto que está bueno para dialogar con los otros dos textos que veníamos mencionando, sobre todo por su enfoque. Volviendo un poquito a Más allá de Amnistía, este texto fue escrito hace ya más o menos 20 años, ¿no es cierto? Y habla de una sociedad de aquel tiempo, de hecho nombra a las PC, a las computadoras de escritorio, habla de estar permanentemente conectado al televisor, por ejemplo. Cuestiones que 20 años después van quedando un poco ya desfasadas, digamos. Por eso también encontramos en Mark Fisher algunos fragmentos que quisiéramos compartir, que nos acercan un poco más a la cuestión, más cercanos, digamos, a la sociedad que vivimos hoy, con otro tipo ya de tecnología funcionando a pleno. Claro, si bien el texto que venimos comentando sigue siendo muy actual, porque inclusive las relaciones sociales y las relaciones de producción son mucho más viejas que los 20 años que puede llegar a tener este texto, las tecnologías de la comunicación, inclusive algunas formas laborales de las que ya comentamos, cambiaron, y es un ejercicio interesante plantearse cuál es el mundo en el que vivimos hoy en relación a estas nuevas tecnologías, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nos gusta una parte de este texto de Mark Fisher que dijimos antes, la privatización del estrés, que si bien no tiene muchos años, no es de muchos años posterior, deben ser entre 7 y 10 años más nuevo, sí ya empieza a esbozar con la aparición de las redes sociales y el email algunas características nuevas que afectan a lo que le llaman salud mental. Y dice: una de las consecuencias de las modernas tecnologías de la comunicación es que no cuentan con un espacio externo en el que uno pueda descansar de ellas y recuperarse. No hay escape. Estos procesos comenzaron a colarse en la libido de manera que el estrangulamiento que provoca el exceso de las telecomunicaciones no se experimenta necesariamente como algo desplacentero. Más adelante continúa. La compulsión por las comunicaciones digitales constituye una captura por parte de la pulsión tal como la entendieron Freud y Lacan. Los individuos se encierran en círculos repetitivos con la conciencia de actuar sin ningún objetivo, pero sin poder oponer resistencia. La circulación interminable de las comunicaciones digitales yace más allá del principio de placer. La necesidad insaciable de chequear los mensajes, los emails y las notificaciones de Facebook es compulsiva, parecida a la necesidad de rascarse una picadura, aún a sabiendas de que así la herida empeorará. Este comportamiento, como todos los comportamientos compulsivos, solo aumenta la insatisfacción. Si no encuentra nuevos mensajes en la bandeja de entrada, uno se siente decepcionado y vuelve a chequear más rápido. Pero si hay mensajes, también nos sentimos decepcionados porque nunca son suficientes. No hay techo para la cantidad de mensajes que a uno le gustaría recibir. Hay personas que no pueden resistir la urgencia de enviar y leer mensajes de texto incluso cuando están manejando. A riesgo de hacer una broma demasiado sofisticada, puede decirse que este es un perfecto ejemplo de la pulsión de muerte, que no se define por el deseo de morir,
sino por encontrarse entre las garras de una compulsión tan poderosa que uno se vuelve indiferente a la misma muerte. Y lo que llama la atención a la vez es la banalidad del contenido de la pulsión. En el comienzo del programa nombrábamos una de las revueltas que sucedieron en Francia en el 2005, que es también una forma de tener una referencia temporal, ¿no?, del texto, la revuelta de los barrios de París, catalogada, digamos, por algunas personas como es un tipo de revuelta sin sentido. Es decir, no hay una proclama clara, no hay una consigna clara, no hay siglas detrás de esas manifestaciones, y pareciera ser que solo el proletariado o los sectores marginales o marginalizados se contentan solo con la destrucción, ¿no es cierto? Es interesante esta referencia, digamos, y este juego, digamos, entre estos comportamientos llamados antisociales, las revueltas llamadas sin sentido o revueltas nihilistas. Y en ese sentido queremos compartir un fragmento del muy buen epílogo del libro, para reflexionar acerca de estos episodios, tanto del cuerpo como también de la sociedad. Se presentan como el último recurso para luchar contra el sufrimiento, como las conductas de riesgo, pero en otro plano. En situaciones de gran sufrimiento, el cuerpo deviene como un último recurso para no desaparecer, un refugio provisorio, una presencia en el mundo. Espera devenir por fin un otro y redefinirse en un modo más duradero. De ningún modo son un acto ciego. Sin destacar la reflexión, no carecen de razón y de razones, aunque corten justamente con los modos habituales de proceder. De hecho, aunque sean impulsivos, no son actos irreflexivos. Descargan una tensión y una angustia que no encuentran otros medios para liberarse. ¿Pero de qué estoy hablando? ¿De los estallidos sociales o las autolesiones? Lo interesante y preciso para estas reflexiones es que podrían ser ambos. Y entonces, si seguimos analizando la relación entre autolesión y revuelta, podríamos leer un párrafo que puede servir como síntesis de otro texto que nos gustó, del cual veníamos hablando, el de N+1, Una vida sin sentido, que dice algo así. La serie de negaciones descritas hasta ahora, suicidio, asesinatos, cadena social, comunidad sustituta, no puede concluir sin introducir, aunque sea brevemente, la más poderosa de todas, la de la futura comunidad humana necesariamente anticipada en esta sociedad. Debemos, por lo tanto, preguntarnos cuál podría ser la política del ser humano cuando éste tome conciencia de la falta del sentido de la vida. ¿Cuál podría ser su manifestación organizada de energía dirigida a rechazar el existente conservador mediante el trabajo positivo por lo nuevo y revolucionario? La cuestión es entonces si las manifestaciones de negación pueden revertirse en su opuesto, si el individuo al que se le niega la pertenencia a la especie puede recuperar su humanidad y por qué medios. Esto nos da una idea de cuál es el planteamiento de este grupo, que no toma las cuestiones que venimos abordando en este programa como cuestiones individuales, sino como cuestiones completamente sociales. Y nos parece interesante, a partir del diálogo que pudimos lograr entre los tres textos. Y ahora queríamos cerrar este programa con el epílogo del libro de Lazo Ediciones, que estuvo a cargo de un compañero. Bien, hemos llegado al final entonces, tocando un tema delicado pero necesario. Hemos hecho esta introducción, si se quiere, tomando estos textos que nos gustaron mucho y que recomendamos leer, obviamente, y estudiar más en profundidad. Es un tema duro a veces, pero necesario, como decía antes. Y bueno, obviamente, ojalá también podamos seguir en otros programas recomendando otros textos o tomándolos desde otros autores. Cerramos entonces, nos despedimos y decimos esto. En lo relativo a la denominada salud mental, lo más apropiado es obtener nuestra perspectiva y orientación desde el amplio horizonte de las condiciones materiales de existencia. Lo importante de esta mirada es que pone en tensión el discurso patologizante que atribuye las causas del padecimiento al individuo y no a la sociedad de la que forma parte.
A su vez, no acepta el deterioro de las condiciones laborales, habitacionales y de los vínculos interpersonales como mera responsabilidad de quien la padece. Hay una guerra aquí y ahora. Es la vieja lucha de clases, experimentada en el territorio del cuerpo, percibida individualmente, como experiencia personal. Cuando es posible, es preciso tomar cierta distancia, incluso de uno mismo, para no agredirse o agredir a quien está, ya no en el campo de batalla, sino en el campo de la visión. Sucede que a veces no es posible, la rabia enceguece, nubla el entendimiento y el dolor parece consumirlo todo. A veces, la agresión irracional es la única forma de recordar ser un cuerpo, de recordarse, de ser y estar. Ojalá no sea la única. Quiero un enemigo que no sea yo, para llevar la batalla al exterior. Quiero un enemigo que no sea yo, para sacar la guerra de mi cabeza. Quiero un enemigo que no sea yo, para llevar la batalla al exterior. Quiero un enemigo que no sea yo, para sacar la guerra de mi cabeza.
incluso a mí mismo. No hay esperanza más allá de esta realidad. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Parece que ya no hay salida. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de esta realidad. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Pareciera que ya no hay salida. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí mismo. No hay esperanza más allá de esta realidad. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Pareciera ser que ya no hay salida. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de esta realidad. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Parece que ya no hay salida. No hay esperanza más allá de esta realidad. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí mismo. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Pareciera ser que ya no hay salida. No hay esperanza más allá de esta realidad. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. ¿Cómo se pelea contra eso? No hay ningún dentro o fuera del sistema. Parece que ya no hay salida. No hay esperanza más allá de esta realidad. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de esta realidad. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí misma. No hay esperanza más allá de esta realidad. ¿Cómo se pelea contra eso? Pareciera ser que ya no hay salida. Donde vivo, el enemigo es tan grande que engloba todo, incluso a mí mismo. No hay esperanza más allá de esta realidad.